Muy buenos días, muy buenos días. Y como esta es una grabación, quizás la pueden ver en la tarde, en la noche. Muy buenas noches, muy buenas tardes, pero sobre todo un gran día. Un día en el que estamos reunidos, ajá, y que convocamos en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que nos convoca a reflexionar, a analizar, a difundir, sobre todo diversas reflexiones en torno a la evolución, pero sobre todo a ese gran trabajo, lucha que ha hecho la mujer, las mujeres, los movimientos socialistas, los movimientos feministas y con muchos actores, agencias e incluso yo diría instituciones para el avance de todos los derechos de las mujeres. Recordamos que nosotras no tuvimos derechos sino hasta mitad del siglo XX. No tuvimos el voto sino hasta 1953. No tuvimos la calidad de ciudadanas. En ese marco, en la Facultad de Ciencias Políticas y con el programa de posgrado, tenemos el placer de presentar hoy una reflexión. Una reflexión con alumnos y alumnas de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, con el programa de posgrado y agradeciendo a la doctora Claudia Valverde, a la maestra Jaramillo y desde luego a mis colegas Gaby Medina que hoy nos acompaña y que hoy llevamos a cabo esta transmisión para llevar a cabo una reflexión, porque para eso es el 8M y estos eventos. Una reflexión que se vincula al tema de nuestra asignatura, la asignatura de posgrado que llevo, Movimientos y Redes Sociales de Alcance Global, Diplomacia Ciudadana, Derechos Humanos, Paz y Violencia en las Agendas Globales. Agendas globales que nos han permitido caminar, que nos han permitido ir sumando hacia el avance de las mujeres, pero también que enfrentan, y sobre todo hoy en día, múltiples retos. De esto vamos a hablar el día de hoy, de estas agendas globales que se construyen gracias a redes y redes de mujeres. Es movimientos sociales como el feminismo y desde luego redes sociales de alcance global que llegan de lo local a lo global y van construyendo a fuerza de diversas estrategias la exigencia de propuestas que nos permitieron hoy contar con un gran andamiaje normativo, pero también institucional y también, yo diría muy importante, ir creando conciencia de la importancia de reflexionar y de aprovechar estos encuentros. Estamos reunidos desde la clase precisamente de movimientos y redes sociales de alcance global para trabajar. Vamos a hacer un poco de diplomacia ciudadana, porque así es la diplomacia ciudadana, convenciendo, avanzando y formando redes. Esta es una pequeña red, pero vamos a hablar de esas redes que fueron construyendo de México en 1975 en la primera conferencia mundial, pasando por Viena 1993, muy importante para los derechos de las mujeres, llegando a Beijing, que va a hacer y a darnos una hoja de ruta. Se cumplen 30 años. 50 de 1975 a la fecha de la primera conferencia y 30 de Beijing, entre tanto otras conferencias. El día de hoy es precisamente con este grupo de alumnas y alumnas de posgrado que vamos a avanzar y vamos a trabajar hacia esta reflexión con la pregunta: ¿qué han ganado? ¿Qué hemos ganado? Porque estamos aquí una mayoría de mujeres, están compañeros también, que por cierto podemos decirlo claramente y se sienten muy orgullosos feministas. Y en ese marco, ¿qué hemos ganado y qué desafíos tenemos en el momento actual? Porque eso es el plus, eso es lo que se desarrolla en una reflexión de estudios de posgrado, una crítica fundamentada, una crítica que nos permita no detenernos, no asustarnos, pero sobre todo avanzar, analizar las propuestas, los retos y los desafíos.
Entonces, en este evento que se llama de México 1975, pasando por Viena 1993, a Beijing 1995, que han ganado y qué desafíos tienen las mujeres en la actualidad, nosotras, las mujeres mexicanas. En ese marco me complace pasarle la palabra a la licenciada Mercedes Suárez Santamaría, licenciada en Relaciones Internacionales y maestrante de Estudios Políticos y Sociales. Tienes la palabra, Meche. Los demás vamos a cerrar nuestras pantallas y al final volvemos a estar todos juntos para poder darle a la ponente, que es la licenciada Mercedes Suárez Santamaría, la palabra. Adelante, Mercedes. Hola, muchas gracias. Sí, ¿podrían pasarle a la segunda, por favor? Bueno, buenos días a todas y todes. Es un honor estar aquí con todos ustedes para hablar de un evento crucial en la historia de la lucha por la igualdad de género, que es la primera conferencia mundial sobre la mujer celebrada en México en 1975. Este evento no solo marcó un hito en los derechos de las mujeres, sino que también influyó en la construcción de la cultura de la paz y la promoción de una educación inclusiva, que son parte de mi tema de investigación. A lo largo de esta presentación analizaremos su impacto y los cambios legislativos que impulsó en el caso de México específicamente y los logros que alcanzaron las mujeres y su relevancia en el mundo actual. Para esto vamos a darle un poco del contexto histórico y la selección de la sede. En la década de 1970, la lucha por la igualdad de género cobró mucha fuerza en todo el mundo. La ONU en 1975 proclama el Año Internacional de la Mujer y planteó la primera conferencia global sobre el tema. Inicialmente la sede estaba entre Colombia y México, sin embargo, México fue elegido como sede debido a su liderazgo en temas de desarrollo y su interés por la agenda de los derechos de la mujer en ese momento. Para estar en la vanguardia, en el diálogo internacional, México acelera unas reformas legislativas a favor de las mujeres. En diciembre de 1974 se realizaron cuatro importantes modificaciones a la Constitución. La primera se reforma el artículo cuarto, debido a que se establece explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. De ahí tenemos que también se modificó el artículo 30, que permite a las mujeres, al igual que los hombres, pudieran transferir la nacionalidad a sus cónyuges extranjeros, porque eso antes no se podía. Y finalmente el artículo 123 para eliminar los obstáculos laborales para las mujeres, promoviendo mejores condiciones en el ámbito laboral. Estos cambios demostraron un compromiso ante la equidad de género y sentaban las bases para discutir de manera internacional en la conferencia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, de junio al 2 de julio, perdón, del 19 de junio al 2 de julio de 1975, la conferencia reunió a más de 4.000 delegadas y delegados, de las cuales 133 delegaciones de los Estados miembros. Reunidos ahí, 103 estaban encabezadas por mujeres, donde participaron también organizaciones no gubernamentales y activistas feministas. Los tres ejes principales del plan de acción durante esa conferencia fue, uno, la plena igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación por motivos de sexo. Se discutieron algunos derechos políticos, laborales y educativos para las mujeres. La segunda fue la plena participación de la integración de las mujeres al desarrollo. Se plantearon estrategias para reducir la desigualdad económica y fortalecer el acceso de las mujeres a los recursos. Finalmente, el tercer eje fue la contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial. Se debatieron medidas para prevenir tanto la violencia doméstica y eliminar la discriminación estructural. Este evento abre un camino importante para el reconocimiento mundial de los derechos de las mujeres como prioridad. Ahora, ¿cuáles fueron estos avances? ¿Qué fue lo que se logró con esta conferencia? La conferencia logró avances significativos en pro de las mujeres, claro está, ya que con esta reunión se inicia el llamado Decenio de las Mujeres, que fue de 1976 a 1985, donde se crearon, por ejemplo, la iniciativa de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, por sus siglas en inglés, la CEDAW, que fue adoptada en 1975 y que tiene un carácter vinculante. También se creó el Instituto Internacional de Investigaciones para las Capacitaciones para la Promoción de la Mujer, el INSTRAW, y el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. Ambas son las siglas en inglés. También se hizo la Declaración de la Ciudad de México, un documento clave que reconoció la igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las áreas de la sociedad,
evidentemente hubo mayor visibilidad del feminismo a nivel global. La conferencia consolida el movimiento feminista y promovió una lucha por los derechos de las mujeres en diferentes regiones del mundo y además que hubo nuevas leyes en diversos países porque esto inspira a hacer reformas en varias naciones, sobre todo en el caso de América Latina, para garantizar el acceso a las mujeres, por ejemplo, a la educación, al empleo, a la vida política. Estos avances demostraron que la lucha por la equidad no era un tema exclusivo de algunos países, sino era algo de una cuestión de justicia global. Ahora, siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el impacto? Me gustaría hablar un poco sobre mi tema de investigación. ¿Qué pasa con la cultura de la paz y la educación inclusiva? Bueno, pues la primera conferencia mundial sobre la mujer fue clave en la construcción de una cultura de la paz. Al promover la igualdad, se impuso la idea de que de que una sociedad más pacífica debe basarse en la justicia y en la equidad. En cuanto a la educación inclusiva, la conferencia dejó un impacto verdaderamente duradero. La promoción de la escolarización de niñas y mujeres en todo el mundo. Parte de la inclusión es que también existe una transversalidad, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la educación de las niñas, no es lo mismo hablar de la educación de las niñas, por ejemplo, con discapacidad, o la educación de las niñas con discapacidad que son indígenas, o de las niñas con discapacidad que son indígenas, cuya primera lengua, por ejemplo, en el caso de México, no es el español, ¿no? Entonces, esa es la inclusión. Se instó a los países también a garantizar la igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos y se impulsó el acceso a las mujeres a carreras, sobre todo lo que es el STEM, por ejemplo, las ciencias y la tecnología, y también de la parte política. Gracias a este evento, la educación se convirtió en una herramienta clave para el empoderamiento feminista, el empoderamiento femenino y la reducción de la desigualdad. Siguiente, por favor. A manera de reflexión final, hoy, a casi 50 años después de este evento, seguimos enfrentando retos por la lucha por la equidad de género. A pesar de los avances, persisten desafíos como la brecha salarial, que es importante ponerlo en la mesa, la violencia de género y la falta de representación política. Sin embargo, la primera conferencia mundial sobre la mujer en 1975 sentó las bases para un cambio que hoy seguimos construyendo. Su impacto en la cultura de la paz y la educación inclusiva sigue vigente recordándonos que la igualdad de género no solo beneficia a las mujeres, sino a toda una sociedad. Es nuestra responsabilidad continuar con esta lucha porque un mundo con equidad es un mundo con más oportunidades. Les agradezco mucho a todos y espero que este recorrido por la primera conferencia mundial nos inspire a seguir promoviendo el respeto por los derechos humanos y la equidad de género. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La equidad no solo beneficia, pero la igualdad es nuestro objetivo, ¿sí? La igualdad de género ha sido el cambio que se ha dado también de estos años, en los que sí, efectivamente, como bien dijo, y lo dijo muy bien Mercedes, excelente presentación, mencionando estos avances tan importantes. Aquí se gesta, como bien lo dijo la Convención CEDAW, ¿sí? Y vamos a ver este desarrollo hacia el principal objetivo de las mujeres, que va a ser la igualdad, y que en este marco se va a ir trabajando también porque permitieron estas conferencias, pues todos estos avances, como bien nos dijo Mercedes, y muy interesante conocer cómo se gesta también desde una mirada de perspectiva de género, lo que después se va a concretar hasta Beijing, la cultura de la paz y de la educación en derechos humanos. Pues a 45 años de esta conferencia mundial, vamos a ver ahora precisamente la segunda conferencia mundial que nos va a presentar Viridiana Martínez, que es maestrante de trabajo social y educadora. Adelante, Viridiana. Muchas gracias, doctora. Bueno, deseo que todos ustedes estén de las mejores maneras posibles. Yo les voy a hablar justamente de la segunda conferencia mundial del Diseño de las Naciones Unidas para la Mujer y al final de mi participación iré vinculando un poco con el tema de investigación, que es sobre las memorias emancipatorias generadas en las casas cuerpo de mujeres indígenas purépechas, sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos. La que sigue, por favor. Esta conferencia se llevó a cabo en el año de 1980 en Copenhague, Dinamarca, celebrada del 14 al 30 de julio de 1980. A esta acudieron 145 estados integrantes de las Naciones Unidas y más de 7,000 personas en un foro paralelo que se organizó en conjunto con organizaciones no gubernamentales. Bien, la intención de esta conferencia justo era examinar
y evaluar el Plan de Acción Mundial que se realizó en la primera conferencia de 1975 y como ya comentaron, un evento importante que marcó precedente también para esta conferencia, pues fue la aprobación de la CEDAW. La que sigue, por favor. Bien, algo importante de esta conferencia es que se sitúa a través de dos perspectivas históricas. Una de ellas es que empieza a problematizar las raíces de la desigualdad de la mujer y entonces se llega a la idea de que los problemas del desarrollo y la igualdad participación de la mujer y el hombre, sobre todo en cuestiones de trabajo, son las primeras raíces de la desigualdad entre ambos géneros y por lo tanto ya se empieza a problematizar y a incluir los factores políticos, económicos, sociales y culturales en el abordaje de los derechos de las mujeres. Esta conferencia reconoce que estaban o que se empezaban a presentar señales de disparidad entre los derechos garantizados y la capacidad para ejercer esos derechos, sobre todo de grupos de mujeres. Es entonces que empiezan a identificar tres grandes pilares. Uno de ellos es el tema de la igualdad, el desarrollo y la paz, concentrándose principalmente en el acceso a la educación, el acceso a las oportunidades de empleo y la igualdad de acceso a servicios de salud adecuada. En la actualidad, nosotras, bueno, tomando como punto de referencia esta conferencia, los derechos de las mujeres, ¿qué hay de los derechos de las mujeres indígenas y la construcción de procesos de memorias emancipatorias, que es justo el tema de mi investigación? Y para ello me centro en el apartado 111 de esta conferencia, en donde menciona o aborda las metas y estrategias nacionales para lograr una plena participación de la mujer en el desarrollo económico y social, pero no solamente enfocado en estas dos esferas, sino también en la participación activa de las mujeres en los esfuerzos para promover la cooperación internacional y fortalecer la paz. En la actualidad, como todos sabemos, pues hay situaciones de crisis a nivel global en donde no se está promoviendo del todo la garantía de las libertades fundamentales y los derechos humanos de las mujeres, sobre todo cuando hay contextos de colonialismo, neocolonialismo, racismo, dominación y opresión, que son un poco como las estructuras que mantienen, digamos, también en aspectos de desventaja a mujeres y niñas indígenas. La que sigue, por favor. Bien, para problematizar un poco, pues en la actualidad el tema, por ejemplo, de las condiciones laborales que se abreva de esta conferencia, basta mencionar que el 18.3% de las mujeres indígenas viven con menos de 20 pesos al día, ¿no? Entonces, eso ya nos habla ahí de una condición laboral, pero no solo laboral, sino en condiciones de vida digna, bastante difíciles para las mujeres en contextos indígenas. En cuanto a las condiciones educativas, pues solo el 8.8% de las mujeres indígenas tienen estudios superiores frente a las mujeres que no se adscriben como tal. Esto un poco para problematizar la vivencia desde ellas. Y bueno, ¿qué retos se enfrentan las mujeres indígenas en el 2025? Acá ustedes pueden observar dos imágenes. De un lado vemos a un grupo donde dice Libertad Primavera, a un grupo de mujeres pertenecientes a la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón en Oaxaca, donde estuvieron también en un proceso de exigencia de justicia por la libertad de sus presos políticos, y del otro lado a un grupo de mujeres indígenas purépechas de Arantepacua, Michoacán, donde empiezan también ya a problematizar el tema de la justicia ante graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, con estos dos referentes, la que sigue, por favor. Vemos que los retos son bastante amplios. Yo no, digamos, en mi vivencia de mujer joven de la periferia, no podría hablar de todas estas dificultades que pasan las compañeras indígenas, pero lo cierto es que algunas consideraciones temporales para abordar algunos de los retos de los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Debemos de considerar el contexto actual y por ello es necesario tener una mirada periférica interseccional que permita atender la complejidad de la cuestión social, en donde se exijan también leyes justas para que se cumpla la diferencia. Y esto también abone a estos procesos de democracia que tanto estamos buscando para que la participación sea real y efectiva. También es necesario partir de que las cuestiones sociales afectan de manera directa y de manera diferenciada los cuerpos y los territorios de las mujeres y niñas que habitan lugares de enunciación y vivencia indígena.
Asimismo, se hace necesario problematizar qué se entiende por desarrollo, que era uno de los principios bases también de esta conferencia, ¿no? A estos 45 años, ¿qué se entiende por desarrollo y hacia dónde se quiere dirigir eso? También es necesario mirar las lógicas de extractivismo, el modelo económico actual basado en la lógica y en la economía también y en la ideología económica. Y bien, lo anterior se traduce, por lo tanto, en el acceso limitado a la educación, salud, seguridad social y oportunidades laborales, lo cual vuelve a colocar históricamente a estos cuerpos y vivencias en lo no visible, ¿no? En la vulnerabilidad y en la indefensión. Pero no solamente se queda esto ahí, sino que también las organizaciones y grupos de mujeres indígenas nos han demostrado que hay horizontes posibles, dado que ellas también han generado espacios de lo común para poder reivindicar sus derechos, ¿no? Para poder exigir justicia en cuanto a sus derechos y por tanto han tratado de esbozar cada una de las violencias que ellas viven para luego poder transformarlas en sus espacios más locales, hacen incidencia territorial a través de activar también liderazgos comunitarios y hacen mucha organización y articulación para poder tener un efectivo acceso al sistema de justicia local y al mismo tiempo construyen referentes de autonomía. Entonces es importante, ya para concluir, acá pongo una frase de Lorena Capnal, mujer guatemalteca, que dice que, pues bueno, ante los desafíos que sin duda tiene esta conferencia, pues es importante recuperar la alegría sin perder la indignación como un acto emancipatorio y vital. Entonces, en esto, pues total agradecimiento a las compañeras que pues hacen desde lo común, desde lo colectivo, para seguir apelando por los derechos de todas nosotras. Gracias. Muy bien, Vini, qué bueno que nos llevaste al territorio, qué bueno que nos llevaste a ese tema tan importante que estás desarrollando y que nos dejas y que nos permites ver cómo nos enseñan, cómo pueden ser maestras, ¿sí me entiendes? Desde la alegría y la indignación. Muy bien, muy excelente. Vamos a pasar ahora a la tercera conferencia mundial con Andrea Azaí Sandoval Quijano, maestrante de comunicación, quien va a presentar la tercera conferencia en Nairobi y quien lleva un tema muy importante que es censura algorítmica y visibilidad de los derechos sexuales y reproductivos. Que entonces no hablábamos tampoco de todo este terremoto que ha sido la tecnología, pero que seguramente nos da las bases esta conferencia y lo que sigue para preguntarnos hoy efectivamente cómo incide este que es su tema de investigación. Adelante, adelante, Andrea. Muchas gracias, doctora. Un saludo a todas las personas que nos están viendo por YouTube y también pues agradecerle el espacio. El día de hoy, como ya lo mencionó, voy a hablar acerca de cómo es que ha ido evolucionando la lucha por los derechos sexuales y reproductivos desde la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi en 1985 hasta la actualidad, donde nos enfrentamos a diversos retos que la era digital nos impone. Bueno, para empezar, les quiero platicar un poco acerca del contexto en el que sucedió esta conferencia. En julio de 1985, más de 15.000 delegadas de 140 países se reunieron en Nairobi, Kenia, para cerrar el diseño de las Naciones Unidas para la Mujer. Es importante mencionar que el mundo atravesaba una crisis económica que golpeaba más fuerte a las mujeres y los movimientos feministas, especialmente los del sur global, comenzaron a alzar la voz acerca del impacto que tenía el colonialismo y la pobreza en la vida de las mujeres, también así como empezaron a llamar la atención respecto al reconocimiento del trabajo no remunerado que las mujeres realizaban en el hogar y en la comunidad. Esta conferencia planteó diferentes estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. La primera de ellas estaba enfocada en la igualdad, en donde buscaba eliminar leyes y prácticas discriminatorias, asegurar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas y económicas, así como garantizar igualdad en educación, empleo, salud y derechos legales. De igual manera, en cuestión del desarrollo, buscaba incluir a las mujeres en la creación de políticas económicas y sociales, mejorar su acceso a recursos reproductivos como la tierra, la obtención de un crédito y la tecnología, así como garantizar servicios esenciales
esenciales para la salud, la educación y el cuidado infantil. Respecto a la última estrategia, estaba enfocada en la paz, que buscaba reconocer el papel de las mujeres en la construcción de la paz, protegerlas de la violencia, especialmente en zonas de conflicto, y promover su participación en la resolución de disputas internacionales. En esta conferencia también se habló acerca del papel de la tecnología. Aquí lo que se buscaba destacar era la necesidad de que las mujeres accedieran a la educación tecnológica desde temprana edad, que no solo usaran la tecnología, sino que también participaran en la toma de decisiones sobre cómo se desarrolla y cómo se aplica. Asimismo, también buscaban que las mujeres participaran en el diseño de las tecnologías para que fuera apropiada y ayudara a aliviar la carga de trabajo en el área del hogar y en la agricultura. Y finalmente lo que buscaban también era evaluar el impacto tecnológico para asegurarse que las innovaciones no aumentaran las desigualdades de género. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en Nairobi también se reafirmó el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y buscaba reconocer que la capacidad de regular su fecundidad es una base clave para que las mujeres ejerzan otros de sus derechos. Las delegadas defendieron el acceso a la información y a servicios de planificación familiar y pidieron a los gobiernos garantizar la educación sobre la vida familiar tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, esto se relaciona en cuestión de la censura algorítmica, que es mi tema de investigación, en cuanto a que la censura algorítmica es esto en donde las decisiones automáticas de las plataformas digitales como Facebook, TikTok o Instagram limitan o eliminan ciertos contenidos y estas decisiones no son neutras. Los algoritmos priorizan lo que creen que es aceptable o que va acorde a los intereses económicos de estas plataformas, dejando afuera la información crucial sobre los derechos sexuales y reproductivos, lo cual, como ya vimos anteriormente, pues afecta directamente a la capacidad que tienen las mujeres de elegir sobre su cuerpo. Amnistía Internacional en un informe del 2022 nos señala que las plataformas digitales como Facebook e Instagram eliminan contenido acerca del aborto, de píldoras abortivas y de cómo acceder a estos servicios, y esta censura dificulta el acceso a la información de la salud reproductiva, lo cual afecta el derecho humano a la autonomía corporal. De igual manera, es importante destacar que tras la anulación de Roe Wade en 2022, esta censura se hizo más fuerte. Aquí en América Latina, IPASLAC nos comenta que Internet es una herramienta vital para buscar información segura y confidencial sobre el aborto, porque es una herramienta que permite a miles de mujeres acceder a información sin tener que ser víctimas del estigma social o la criminalización. Es importante mencionar que la censura digital es una nueva barrera que no estaba en los planes de Nairobi, sin embargo, vemos que nos está afectando. Y así como las mujeres en 1985 exigían ser parte de las decisiones sobre la tecnología, hoy tenemos que seguir reclamando ese derecho y decir que la resistencia continúa y la conexión entre las luchas pasadas y presentes es clara. La información es poder y debemos asegurar su acceso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Excelente, excelente participación. Como ven ustedes, hoy enfrentamos otros retos, unos retos que no nos imaginábamos, que precisamente nos convoca a ver estos desafíos. Y qué mejor que verlo desde este tema que trabajas, Andrea, y que nos lleva pues a un marco de violencia digital que incluso no está todavía regulada, que nos sobrepasa y que cada vez aumenta más. Muy bien cómo partimos, cómo avanzamos, pero cómo enfrentamos nuevos retos. Excelente. Ahora vamos a pasar a ver qué sucedió, un paréntesis de estas 4 conferencias, porque Viena, que no siempre se trabaja, que no siempre se menciona, va a ser fundamental en los derechos de las mujeres. Es previo, un año previo a Beijing, y va a enriquecer precisamente que a Beijing se llegue con una gran agenda. Pero en Viena se da la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que no se había podido dar en 1988, porque había un contexto que, por cierto, muy parecido al que estamos viviendo, pero todavía muy, muy enrarecido
después de la caída del muro de Berlín, después de la perestroika, de la decisión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y la conferencia se da hasta 1993. Y es Eduardo Castillo de Salas que va a presentar, que es doctorante de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, doctora Gloria. Buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, les voy a hablar de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena del 93. Este es muy importante porque nos pone sobre la mesa los derechos humanos, los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres. Como nos lo enmarcó la doctora Gloria, esta marcó un hit porque es la primera es la primera en la protección de derechos humanos que reafirma su universalidad y que fue establecido, pero que a su vez establece por primera vez los mecanismos para su defensa. Como nos comentaba también, el contexto histórico es muy singular porque es la caída de la Guerra Fría, perdón, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Y por ende, en este contexto se vio la necesidad de fortalecer los derechos humanos a nivel global y se buscó consolidar esos mecanismos internacionales y mayor compromiso de todos los estados. Algo que es importante reafirmar es que durante la conferencia se marcó la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos con la finalidad de evaluar avances y desafíos y fortalecer los mecanismos internacionales. Especialmente tuvo la característica de que se puso por atención en grupos vulnerables, en este caso mujeres y niños, niñas o infancia. Es importante también mencionar que tienen la característica institucional, ya que a través de esta conferencia se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su vez, se destaca la importancia de los famosos DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y la inclusión de la protección de los derechos de las mujeres como una prioridad. ¿Sí? Se estableció que los derechos de las mujeres son derechos humanos, se reconoció la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, se impulsa la creación de mecanismos de protección específicos y y se fortaleció el camino hacia la conferencia de Beijing. Ahora, la perspectiva de género, la conferencia de Viena nos pone en contexto para insertar por primera vez la perspectiva de género. Con ello, se instó a todos los estados integrantes a integrar la perspectiva en sus políticas y en sus marcos legales. Se les pidió un mayor compromiso para erradicar la discriminación y la violencia de género y se promovió la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas y sociales. Sí. Y bueno, los avances posteriores a Viena 1993, la primera, la creación de la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer, mayor presión para la inclusión de los derechos de las mujeres en tratados internacionales, fortalecimiento de la CEDAW y el protocolo y las bases para el protocolo de Viena del 95 y avances en legislaciones nacionales para la protección de las mujeres. Los desafíos que se dieron a partir de Viena 93, la persistencia de la violencia de género a nivel global, las brechas de implementación de mecanismos de protección, la falta de representación equitativa en espacios de toma de decisión y necesidades de fortalecer la igualdad salarial y derechos laborales de las mujeres, cosa que, por ejemplo, podemos apreciar en México, pasarían casi 20 años después. Bueno, en el reconocimiento de un tema muy fundamental es el reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas. Se estableció que los derechos humanos los derechos de las mujeres son derechos humanos, se reconoce la violencia contra las mujeres como una violación y se integró la especificidad de género en los derechos humanos, evidenciando la desigualdad de acceso a cuestiones básicas como educación, identidad, voto y participación política. Sí. Ahora, ¿qué sucesos relevantes, altamente relevantes, hicieron en Viena 93? A manera de resumen, les comento que se dio la creación del Alto Comisionado, se propuso la figura de la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer, que fue aprobado posteriormente, se estableció la interdependencia entre democracia, desarrollo y derechos humanos, se destacó la necesidad de garantizar la participación de las mujeres en los ámbitos político, civil, económico y cultural,
Se hizo un llamado a eliminar el acoso sexual, la trata y la explotación de mujeres. Se exigió fortalecer la administración de justicia con perspectiva de género, un tema que llegaría en México hasta el año 2021. Se reconoció que la violencia de género es resultado de relaciones de poder históricamente desiguales. Se instó a los estados a adoptar medidas urgentes para erradicar la violencia de género. Sí. Y bueno, a manera de conclusión, la conferencia de Viena fue fundamental porque nos dio dos aspectos, no solamente el poder mencionar la violencia de género, la discriminación y violencia contra las mujeres, sino que también por primera vez nos pone una institución como el Alto Comisionado y la Relatoría Especial para defender esas cuestiones. Se reconoció la agenda de las mujeres como una agenda fundamental en la protección de derechos humanos, se admitieron desafíos de su implementación a futuro y las políticas de equidad que fueron claves para los siguientes años. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Muy bien, yo creo que podemos dejar la anterior, si me haces favor, del antes y el después de Viena, ¿no? Esta conferencia que no es muy conocida, la anterior, por favor, en esta sí me está, ahí le dejamos un momentito. Quiero decirles que muy bien, felicidades, excelente, Eduardo. Marcaste Gracias. puntualmente los grandes desafíos y sobre todo los avances de Viena. Viena, un poco desconocida, se debe enmarcar precisamente en la conferencia que reconoce a nivel internacional, ¿sí? Porque es en Viena 1993, fue incluso previo a la aprobación de la Convención Belén do Pará de 1994 y reconoce la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos. A pesar de que en 1948 se había aprobado la Declaración Universal y de que la ONU en su creación había reconocido la igualdad entre hombres y mujeres, y esos famosos derechos tuvieron que ser ratificados en Viena. Los derechos de la mujer y de la niña son derechos humanos. Se tuvo que decir otra vez a finales de siglo porque no se estaba implementando. Y gracias a la conferencia de Viena hay avances sustantivos muy importantes. La violencia reconocida como una violación a los derechos humanos. Mecanismos que se van a implementar, relatorías e incluso una llamada de atención al tema que trabaja Eduardo también, que es el tema de los organismos públicos de derechos humanos. Fue en esta conferencia donde se sentaron muchas bases para el trabajo de estos organismos que tienen bien antecedentes del siglo XVI, pero que en el marco de las instituciones internacionales no se habían trabajado como actores, estos organismos públicos de derechos humanos, las famosas comisiones, como actores que deben tomar su responsabilidad. Se reconoce desde luego la igualdad y además se sienta un precedente con un gran tribunal que hacen las mujeres, reconociendo que el Estado había sido omiso para atender la violencia en razón de género. Hasta 1993, Naciones Unidas y los estados reconocen la omisión de no haber políticas públicas, sino al contrario, se había banalizado, no se había actuado como Estado, y eso es algo muy importante. Es muy importante saber que esta conferencia va a abrir la brecha para la obligación de los estados para precisamente definir políticas públicas que después se van a ratificar en Viena el siguiente año. Pues muy, muy, muy importante esta conferencia mundial de derechos humanos que justo un poco antes y en un contexto bastante, bastante complejo va a hacer avances sustantivos sin lugar a dudas. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a Gracias. pasar ahora a la cuarta conferencia mundial de la mujer. En Beijing, ahí nos faltó una letra G, en Beijing, o sea, Pekín, que está muy bien en el cartel, la lucha por la paridad se inicia, pero sobre todo se va a iniciar un concepto que hoy tenemos inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el concepto de igualdad sustantiva. Vamos a ver en este marco también
cómo va a incidir esta gran conferencia mundial, que por cierto llegan, si no me equivoco, y ahorita Carmen Sagrario Flores Villicaña, que va a presentarlo, nos va a recordar quizás el número, tengo entendido que fueron 17,000 mujeres que llegaron a Beijing. Quiero decirles que para Viena, y hablando de redes, nos solicitaron que lleváramos en Viena 1993. Fue la primera conferencia donde tuvimos acceso a computadoras, porque antes no se tenían. En esa conferencia, imagínense, yo pude asistir en 1993, cuando algunos de ustedes no habían nacido, y en este marco, en esa conferencia de Viena, que fue fundamental, que va a ser un antecedente importante, se va a reconocer esta violación a los derechos humanos y sobre todo la omisión del Estado, lo cual se va a transferir a Viena, donde se van a dar pasos sin lugar a duda, a Viena, no, perdón, a Beijing, en China, donde va a ser esta cuarta conferencia ¿qué les digo? Una conferencia no solamente amplísima, ¿sí? Con una gran multitud de redes que asistieron. A Viena nos solicitaron que lleváramos cartas de denuncia de la violencia de género, pero a Beijing llegaron las mujeres con agendas muy trabajadas y buscando que la plataforma de Beijing retomara sus propuestas. De esto nos va a hablar la licenciada Carmen Sagrario Flores Villicaña, maestrante de Estudios Políticos y Sociales, quien trabaja los derechos políticos, licenciada en Comunicación. Adelante, Carmen. Doctora, muchas gracias por la oportunidad de estos espacios al posgrado. Compañeras, compañeros, muchas gracias y bienvenidos todos a este espacio. Como usted lo dice, Beijing, adelante por favor, Ricardo. Beijing fue la cuarta conferencia de la mujer. Sin embargo, fue y se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las conferencias mundiales, en las 3 conferencias mundiales desde 1975 en México y también, muy importante, la conferencia de Viena. Como usted bien lo señalaba, doctora, fue una conferencia que permitió la asistencia sin precedentes de 17,000 participantes, personas acreditadas en esta conferencia. Sin embargo, no solamente participaron 17,000 personas, también hubo activistas que en números se calculan 30,000 que derivaron, se realizó un foro paralelo de estas organizaciones de activistas que finalmente salió a la luz 50 declaraciones de organizaciones no gubernamentales en diferentes temas, declaraciones de mujeres asiáticas, de mujeres indígenas, de mujeres sindicalistas, la declaración de este mismo foro paralelo de ONGs y derechos a la información, derechos políticos, derechos al medio ambiente. Entonces Beijing fue la congregación de todas estas exigencias a lo largo de 20 años a partir de la conferencia de México. Sin embargo, lleva como estandarte, por supuesto, la lucha de las mujeres que vemos en la Declaración de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, en la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, que era o que es la Comisión CEDAW. Entonces, Beijing también reunió a 189 países firmantes de manera unánime de todos los compromisos de la declaración y el programa de acción o la plataforma de acción de Beijing. Ahora sí, continuamos. ¿Qué fue lo más importante? De acuerdo con ONU Mujeres, en un examen de las 4 conferencias mundiales que se realiza al término de Beijing, es que esta declaración reconoce que la estructura de la sociedad y todas las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de esa estructura tenían que ser reevaluadas y únicamente así sería posible potenciar plenamente el papel de las mujeres para que éstas ocuparan el lugar que les correspondía como participantes en pie de igualdad con el hombre en todos los aspectos de la vida. Es decir, las luchas que se venían gestando
con el derecho a la paz, como lo vimos con Mercedes, las mujeres indígenas, que nos planteó Viri, el acceso a la información, que nos plantea también Andrea, y por supuesto, como marco, los derechos humanos, que ya Viena nos había sentado las bases. Nos había sentado las bases al decir, todos los derechos de las mujeres son derechos humanos. Las mujeres y las niñas tienen derechos humanos, algo que si bien venía desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como también bien lo menciona doctora, tenía que reafirmarse, tenía que decirse, puesto que no se estaba cumpliendo. Adelante, por favor. Y entonces se plantea esta declaración y la plataforma de acción de Beijing. ¿Qué es a lo que se comprometen los gobiernos? Bueno, los gobiernos en primera se comprometieron a acelerar las estrategias para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificultan su participación activa en todas las esferas de la vida, pública y privada. Beijing reúne todas estas esferas de problemáticas que afectan a las mujeres. También estos gobiernos se comprometen a incluir de manera efectiva la perspectiva de género en todas sus instituciones políticas. Como bien lo había asentado Viena, era necesario mirar desde esta perspectiva de las mujeres. Entonces, en todo el ámbito administrativo, ámbito estatal, era necesario que se obligara a mirar con esta perspectiva de género. También se acordó el establecimiento del principio de que las mujeres y los hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar del trabajo y a un nivel más amplio en la comunidad nacional e internacional. ¿Qué significa? Que deben participar en todas las esferas de poder, no solamente quedarse en casa, que no seamos o que no seamos vistas como intrusas en un espacio donde únicamente corresponde a los hombres participar, sino que las mujeres tenemos que estar ahí. También se comprometieron o asumieron que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos, como bien lo había dejado Viena, y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo, necesario y fundamental para la igualdad, para el desarrollo, para la paz. En ese sentido, todas estas problemáticas en torno a la mujer las engloba en 12 esferas de acción o de especial preocupación, que son la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y la niña. En este sentido, mi participación va un poquito más enfocada a la violencia contra la mujer y el ejercicio, regresamos por favor, y el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, que son dos esferas muy ligadas a los derechos políticos de las mujeres y los derechos políticos y derechos político-electorales de las mujeres. Ahora sí, por favor, adelante. Y bueno, en un estudio de ONU Mujeres que se realizó en 2024, que lleva por nombre Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Beijing, ¿qué es lo que nos señala este estudio en torno a estas dos esferas específicamente? Bueno, nos dice que desde 1995 se ha logrado la paridad en la educación de las niñas y la mortalidad materna se ha reducido en una tercera parte, que la representación de las mujeres en los parlamentos ha aumentado más del doble y los países continúan aboliendo leyes discriminatorias, como lo demuestran 1.531 reformas legales aprobadas en 189 países y territorios desde 1995 hasta el 2024. Lo cual demuestra que cuando se defiende plenamente los derechos de las mujeres en los países donde viven, las familias, comunidades y economías prosperan. Pero en contraparte a todos estos logros obtenidos por las mujeres, encontramos que en 2024 casi una cuarta parte de los gobiernos de todo el mundo informaron de un retroceso en los derechos de las mujeres. Quiere decir que los derechos de las mujeres están en riesgo, derechos obtenidos y que de la mano del movimiento feminista lleva más de 3 siglos de lucha, aquí y ahora están en riesgo. Que solo 87 países han sido liderados en algún momento por una mujer. Ahora podemos decir con orgullo que México
entra dentro de esos países que actualmente están liderados por una mujer. Que cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o por alguien de su familia. Es decir, la violencia contra las mujeres de la mano de cualquier adelanto en la obtención o el reconocimiento de los derechos. La tecnología digital y la inteligencia artificial difunden estereotipos nocivos al tiempo que la brecha de género en el ámbito digital limita las oportunidades de las mujeres. Nos lo planteaba Andrea hace un momento, los riesgos de estas nuevas tecnologías en la opresión de las mujeres y en la obstaculización del ejercicio pleno de sus derechos. Las personas defensoras de los derechos de las mujeres, que debemos decir básicamente son mujeres también, se enfrentan cada día al acoso, ataques personales e incluso la muerte. Es decir, no solamente las mujeres que son directamente atacadas, sino estas mujeres que están al lado tratando de ayudarlas y apoyarlas, también son mujeres en riesgo por esa labor que están desempeñando. Adelante, por favor. En materia de derechos políticos de las mujeres, específicamente en México, ¿qué podemos decir que tenemos como adelanto? En primera instancia, bueno, la normativa respecto a los derechos político-electorales de las mujeres, que digamos que se vio cumbrada en el 2019 con la reforma de paridad en todo, que venía ya desde el 2014 con la primera reforma al COFIPE, que marcaba la paridad como un principio constitucional, obligando a los partidos políticos a que en la postulación a diputados locales, diputados federales y senadores se observara el principio de paridad en las candidaturas. Sin embargo, no era suficiente, había por ahí artimañas para tratar de eludir este ordenamiento constitucional, y en 2019 se refuerza ese principio de paridad al momento de obligar a que la paridad se le denominara paridad en todo, es decir, que se ampliara a todas las esferas del Ejecutivo, a todos los órganos de gobierno, a las organizaciones autónomas, a los sindicatos, para que la paridad se comenzara a dar como un principio en general, que se observara una paridad vertical y una paridad horizontal, que realmente a través de esta reforma las mujeres pudieran accesar a los lugares y a las esferas de toma de decisiones. Posteriormente, en 2020, se da la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, una lucha que no comienza ni en el 18 ni en el 19 con las últimas iniciativas, sino que viene desde 2012 con la primera iniciativa de la entonces senadora Lucero Saldaña, ¿sí?, para tipificar esta violencia en el Código Penal y que se reconociera que las mujeres estaban siendo violentadas cuando pretendían participar en la esfera pública. Finalmente, en 2020 se da la tipificación que impacta 8 legislaciones y con ello se va construyendo o consolidando este marco normativo en defensa de las mujeres. También se crea el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género y se aprueba la 3 de 3, que significa que la violencia, aquellas personas que están con una denuncia por violencia intrafamiliar, por delitos sexuales o que son morosos alimentarios, no pueden participar en una contienda electoral, no pueden tener la posibilidad de llegar a un cargo público. También en 2024, un avance significativo es que tenemos la primera presidenta de la República, presidenta con A, presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, tenemos 15 gobernadoras y tenemos mujeres presidiendo el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se crea la primera Defensoría Pública Electoral para mujeres, una defensoría encargada de apoyar y defender los derechos político-electorales de participación de las mujeres. Y ante estos avances, nuevamente, que se han dado en el marco normativo, en ley,
en Yure, qué es lo que pasa realmente en, en la cotidianidad, en los procesos electorales. Bueno, pues que se enfrentan a obstáculos, a resistencias, ¿sí? La mayor parte del tiempo. A mayor participación de las mujeres, la violencia en los diversos tipos se ha incrementado y de manera exponencial en el ámbito digital. Ya lo comentaba también Andrea, el ámbito digital como este nuevo espacio donde transita de lo físico a lo digital la violencia. Sin embargo, esa no cesa, esa permanece y ahora con el espacio digital, desde el anonimato se sigue violentando a las mujeres. También se encontró que hay incumplimiento de la incorporación de la perspectiva de género por parte de los tomadores de decisiones. Es decir, en la ley existe, en la ley está muy bonito, pero en la realidad no está sucediendo, no están tomando las decisiones desde esta mirada de perspectiva de género y de inclusión de las necesidades de las mujeres. En el ámbito municipal se ha observado que no se respeta la paridad y que se ha detectado el mayor grado de violencia política contra las mujeres. El espacio municipal es un espacio aún sin ley. En el ámbito legislativo se ha logrado congresos paritarios, sin embargo, las comisiones, los cargos de mayor responsabilidad y por supuesto de mayor toma de decisiones, incluso de mayor presupuesto, no están encabezados por mujeres. Se les sigue asignando comisiones que van enfocadas a lo que se presupone debe interesarle a una mujer, ¿sí? Los partidos políticos también continúan faltando a el compromiso de eh, empoderar a las mujeres, porque continúan sin entregar las candidaturas, sin entregar las prerrogativas en tiempo y forma para que puedan hacer las campañas políticas, le entregan a hombres, sin embargo, no a mujeres, o se las entregan faltando algunos días para la elección y no las acompañan en estas candidaturas en la mayor parte de los casos. Y el Registro Nacional de Personas Sancionadas, pues no está logrando su cometido, puesto que en ellas vemos nombres de personas que hasta en 8 ocasiones, 8, 10, 11 denuncias tienen por ser agredores, por agredir a las mujeres y ejercer la violencia política en su contra. Y sin embargo, todavía vienen tratando de postularse a cargos de elección popular. Es importante comentar que toda esta información la obtuve del informe Sombra de la Cátedra UNESCO al informe CEDAW y que se congregó esta información a partir de las redes de mujeres defensoras de derechos político-electorales como es la REFODET. Entonces, las mujeres al lado de las mujeres. Entonces, ante esta problemática, ¿qué retos tenemos? En primera, garantizar la paridad no solo como un número real, sino una paridad efectiva, evitar las usurpaciones, entender que la paridad es un piso y no un techo, erradicar la violencia política contra las mujeres, porque es un obstáculo para la paridad y para la igualdad, y por supuesto, finalmente alcanzar esa igualdad sustantiva, esa igualdad que permita a las mujeres estar en todos los lugares tomando todas las decisiones. Y hoy por hoy recordar, adelante por favor, esta frase de Simone de Beauvoir, que no olvidemos que va a estar una crisis política, económica o religiosa, como más adelante nos lo va a comentar Ricardo Güemes, para que los derechos de las mujeres vuelvan a estar cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida. Es decir, debemos de estar a la expectativa, viendo qué pasa con estos derechos y defendiendo esos derechos logrados. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues excelente, como todas las intervenciones. Y bueno, Simón de Beauvoir, esa frase que quizás te pido que la volvamos a poner, esa frase tan fuerte de Simón de Beauvoir, pues no, que tiene el día de hoy toda su actualidad, ¿verdad? Ajá. En esta crisis que vivimos, y yo creo que es una crisis en todos los ámbitos, una crisis social, económica, política y, por qué no decirlo, también religiosa, donde tenemos todo un, pues movimientos no solamente conservadores, sino también tenemos movimientos religiosos, tenemos incluso pues la elección, ¿sí?, de presidentes, como es el caso de Argentina o de Estados Unidos, que lo primero que llegaron a hacer es
echar para atrás todo el camino y digo habíamos porque son mujeres, mujeres que globalmente nos articulamos, ajá, ese movimiento argentino que logra la marea verde y que ha logrado aspectos tan importantes, y bueno, para atrás los derechos de las mujeres. Muy buena intervención que nos permites, y todas las anteriores, ajá, en que lo que vemos nosotros son, sin lugar a duda, avances, pero múltiples desafíos. Desafíos complejos, ¿sí? Como la censura algorítmica, desafíos complejos como la situación que viven las mujeres purépechas, desafíos complejos los que vivimos todos los días, en la que ser mujer es materia de riesgo, ¿verdad? Y en este marco vamos ahora a pasar a analizar el contexto actual. Y es Ricardo Güemes Vega, precisamente maestrante de Estudios Políticos y Sociales de la facultad, que trabaja diversas líneas de investigación y en el ámbito internacional, pues se ha convertido en un gran experto sobre justicia transicional, sobre los derechos de los niños y sobre el sistema interamericano. Pero en este marco quiero decirles que es tiempo de reflexionar. Muchos avances importantísimos. Llegamos pues, a 30 años de Beijing, ajá, incluso con los objetivos de desarrollo sustentable, que en algunos marcos se han hecho objetivos programables y en otros se han podido hacer vinculantes, pero que tenemos múltiples desafíos. A pesar de que en México logramos sin lugar a duda un avance con la elección de la primera presidenta con A, Claudia Sheinbaum Pardo. Pero no basta, una golondrina no hace la primavera, si no tenemos nosotros esas redes atrás y estos avances y desde luego el reconocimiento a estas redes sociales que se van gestando, que se van amarrando, que se van trabajando y generando pues múltiples propuestas y sobre todo muchas resistencias. Vamos a pasar ahora entonces a la exposición de Ricardo, y de nuevo el título, que es La situación de las mujeres, una mirada internacional en este 2025, ¿dónde estamos y qué desafíos existen? Adelante, Ricardo. Muchas gracias, doctor Gloria. Igual felicidades a mis compañeras y al compañero que me precedieron. Y qué mejor que comentar un poco sobre esta serie de barreras y obstáculos en los derechos de las mujeres en el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación, de la Erradicación o Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de cada mes, como el Día Naranja, denominado así por organismos internacionales y que nuestro propio país, en el caso de México, lo adopta justamente a modo de pues conmemoración para lograr evitar o erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier tipo de forma. Justamente en este marco sobre la violencia contra las mujeres, voy a retomar un estudio que ONU Mujeres lanzó, que retoma estos desafíos, estas barreras, estos obstáculos que se pueden vislumbrar en la actualidad a los derechos de las niñas y mujeres a nivel global. Pero antes de pasar propiamente ya con ese estudio, me gustaría no dejar de mencionar esta serie de pues, desafíos en diferentes temáticas, específicamente en las que destaco la violencia de género en sus diversas modalidades. Por ejemplo, Carmen nos comentaba por ahí esta estadística sobre violencia de género en su modalidad, por ejemplo, de feminicidio, que es una situación, un flagelo que afecta tristemente a la mayoría de los países del mundo, si no es que la totalidad. Los derechos sexuales y reproductivos, esta penalización y también criminalización del aborto o de las mujeres que buscan decidir sobre sus propios cuerpos, la serie de retrocesos, por ejemplo, en el caso estadounidense, con esta modificación a la resolución a la Corte Suprema que se había logrado consolidar como un pues, gran movimiento, un gran avance en materia de derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y que con la llegada de una nueva administración gubernamental, una designación de un nuevo juez en esta Corte Suprema, esta situación fue pues dada hacia atrás, que es algo que también voy a retomar con base en este estudio de ONU Mujeres en esta presentación. Asimismo, las brechas de desigualdad en el acceso a ingresos económicos paritarios, a puestos de trabajo dignos, según estimaciones también de propias organizaciones como ONU Mujeres, todavía se estima que hay una barrera por ahí de 300 a 250, 300 años de diferencia para que las mujeres puedan tener una paridad en el ingreso económico con sus pares hombres.
Y también pues esto cómo se extiende a que estos puestos de trabajo sean dignos y sean puestos que justamente puedan acceder las mujeres desde una edad muy joven y que no tengan ningún obstáculo para seguir creciendo en puestos ya sea a nivel gerencial o de toma de decisiones. El acceso a la educación y a la salud es algo que la compañera Mercedes comentó con base en su propia línea de investigación, cómo es que en algunos casos, en países como por ejemplo Afganistán, las mujeres y las niñas no pueden acceder a educación de nivel superior ni media, debido a esta pues, imposición por parte de gobiernos abiertamente misóginos y abiertamente en contra de los derechos de la mujer y de las niñas, y que es algo que en algunos otros países también se repite, no es exclusivamente de este caso en concreto que comento. El matrimonio infantil, que es pues una problemática que es extendida a nivel global, es algo que se ha logrado en algunos casos disminuir o generar una normatividad más sólida para que esto no se pueda dar, pero es algo que todavía se sigue reproduciendo y que requiere mucho más esfuerzo por parte de organismos internacionales para poder lograr ir erradicando. Y finalmente, por ahí les puse que no es la única de todas estas desafíos a los derechos de las niñas y mujeres, pero también constituye una muy importante, que es la explotación sexual de niñas y mujeres en algunos países que tienen esta situación con una mayor índice o mayor probabilidad de ocurrir, y que es algo que también está pendiente por resolverse, ya sea con organismos internacionales, ONU, en el sistema interamericano, la Organización de Estados Americanos, o también organizaciones de la sociedad civil que busquen erradicar este tipo de problemáticas. Ahora sí, dicho esto de manera muy acotada, voy a entrar un poco en materia sobre este documento que tienen en la pantalla, que es Retrocesos democráticos y oposición a los derechos de las mujeres, desafíos actuales para las políticas feministas, que se elaboró en el año pasado, en 2023, por parte de ONU Mujeres, y que se destacan, como vimos en esta serie de mesas, sobre estos avances que se lograron desde la plataforma de acción de Beijing, de todas las primeras, segunda, tercera y cuarta conferencia, incluida la de Viena, que también por ahí comentó Eduardo, y cómo es que estos avances que se han logrado generar están en riesgo debido a una ola, una serie de movimientos, no solo políticos, porque bueno, esa es la última instancia que logra justamente consolidar estos movimientos, sino religiosos, sociales, comunitarios, porque son una serie de eventos o movimientos que se reproducen en sitios como las redes sociales, que también fue algo que la compañera Andrea fue comentando en su intervención, y que constituyen una serie de pues barreras, una serie de impedimentos para que estos derechos de las mujeres se sigan asentando, se sigan consolidando, y los derechos que tampoco todavía se logran obtener o conquistar se puedan llegar a generar. Como decía un poco la doctora en su intervención previa a mi participación, esta situación de los gobiernos abiertamente identificados con una postura conservadora de derecha o populista, como tienen ahí la imagen, por ejemplo, de Donald Trump, o en el caso del primer ministro indio, Modi, que sería un poco más una postura populista, pero que a su vez, al ser gobiernos que se identifican con una idea más conservadora en la administración del poder, en la administración política y gubernamental, pues se alinean con esta serie de movimientos antiderechos de las mujeres que se reproducen con base en esta idea de que no se busca modificar el status quo, el orden de las cosas que preexistía previo a estos avances desde de las cuatro conferencias de la mujer, esta pues avance o conquista que se ha generado a partir de la segunda mitad del siglo pasado hasta la actualidad, y que tristemente es algo que tiene bastante réplica en la actualidad. También la doctora comentó el caso argentino, que bueno, nos suena más parecido pues el término de que es un país latinoamericano como tal, en el que Javier Milei pues tiene la administración del poder, y a partir de ahí se genera una serie de situaciones que modifican justamente estas conquistas. Yo no lo puse en la presentación porque quería decirlo pues hablado, con mi línea de investigación, que son derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el caso de la justicia transicional, Argentina, por ejemplo, es el país a nivel mundial como un caso paradigmático en 1986 por constituir una comisión de la verdad sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante la época de la dictadura militar en ese país.
y que lamentablemente con esto que comento, con la llegada de Javier Milei, pues inclusive salió hace poco una noticia sobre que los archivos de la Armada, en este caso que se pues acreditó que cometió violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, pues están en riesgo de desaparecer, están en riesgo de no poder ya constatar justamente en este marco de la memoria histórica lo que ocurrió en el pasado, porque para el gobierno actual pues es una época, una etapa que no merece ser reconocida, no merece ser vista, a pesar de todo el sufrimiento que le causó a esa sociedad, y que es algo que se corre el riesgo de que se reproduzca en otros países que también tienen un contexto parecido al caso argentino, que realmente pues a síntesis toda Latinoamérica sufrió una serie de represiones durante el siglo pasado y en el cual los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas se vieron visiblemente afectados y es algo que todavía no encuentra, en el mejor de los casos, ni siquiera una visibilidad y ya no hablemos pues de una justicia para evitar la impunidad de estos casos, estos crímenes de lesa humanidad. Aquí justamente a modo de conclusión de esta breve pues, participación en esta mesa, el impacto de la creciente oposición a las políticas públicas, porque pues una cosa, como comento, es que esta serie de pues, movimientos antiderechos de las mujeres se reproduzcan en las redes sociales o a nivel comunitario, y otra cosa es que tengan incidencia en el gobierno, ¿no? Que estos discursos, estas narrativas de odio hacia las mujeres, porque eso son, tengan un impacto al momento de desarrollar políticas públicas, al momento de orientar recursos, presupuesto para atender la violencia de género, por ejemplo, y que es algo que pues sí constituye en la actualidad un riesgo muy, muy cercano, o si no es que ya ocurre prácticamente en algunos casos, de que esto pues se siga reproduciendo tristemente y que se ponga en riesgo todas las conquistas y derechos que las mujeres pues han ganado, que han luchado a través de los años. Por ahí, bueno, me gustaría agradecer a la doctora por la introducción, por igual esta participación y bueno, me gustaría nada más cerrar mi participación propiamente, estableciendo que igual los varones, en este caso, pues tenemos un compromiso importante por evitar que esta serie de movimientos y narrativas antiderechos que son reproducidas por otros varones, por otros hombres, pues tengan mayor incidencia desde nuestro propio lugar, ¿no? Cada uno tenemos una responsabilidad y creo que se puede lograr reproducir o evitar que se reproduzcan estas ideas y movimientos antiderechos de las mujeres. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. En este sentido, te agradecemos mucho, Ricardo, esta exposición, también excelente como todas. Soy una orgullosa profesora de posgrado y sobre todo, pues muy orgullosa de este grupo que se ha comprometido y que prepararon con tanto esmero este trabajo, donde efectivamente vemos de México 1995 a Beijing 2025, pues avances sin lugar a duda, pero también múltiples retos y desafíos. Desafíos preocupantes, ajá. En nuestro país estamos de plácemes, pero nos llegan, nos retumban, se van se proyectan también y están pues muchísimos grupos conservadores. Ahora vemos pues alianzas conservadoras que cínicamente quitan los avances de las mujeres, que cierran salas que se habían dedicado a las mujeres, pero sobre todo, sí, que cancelan la incorporación en las instituciones de educación superior, en todos los ámbitos, los proyectos de inclusión de la perspectiva de género, que ya vimos cómo se fueron gestando, ¿sí? Beijing precisamente es donde se consolida, por una parte, la obligación de los estados de aplicar políticas públicas con perspectiva de género, pero por otra parte también, pues, múltiples avances con normas, con organismos, como fue cuando se crean relatorías especializadas para atender a las mujeres. Es en este marco donde tenemos algunas, terminamos estas exposiciones, todavía tenemos unos minutitos, ahora 10 minutos para muy brevemente, nos llegaron algunas preguntas que no podemos dejar de lado y que les voy a pasar, ¿sí? A Viri, por ejemplo, y a Andrea. Nos preguntan, ¿existe una comunicación entre los dueños de las... Bueno,
Nos preguntan por una parte, una pregunta muy interesante, por ejemplo, de Fátima, en este caso a Viri, ¿cuál es la importancia de introducir temas del cuerpo? ¿Sí? Conceptos y categorías, ¿verdad? Que habíamos dejado de lado y que son centrales. Territorio de mecanismos internacionales, lo pone como pregunta. Es un territorio, pues acuérdense, Rita Segato nos habla de este territorio, ¿verdad? Que se apropian en masculino, ¿sí? En el patriarcado. ¿Cómo, y nos es una pregunta muy interesante, ¿cómo estudiantes, cómo podemos dar nuestro granito de arena en contra de la censura en las plataformas digitales? Bueno, la pregunta fundamental primero a Viri sobre por qué esta categoría se convierte en una categoría que se puede trabajar incluso nacional e internacional. Y después le vamos a decir a Andrea, como estudiantes de posgrado podemos dar nuestra granito de arena a la censura en las plataformas digitales. Tengo otra pregunta para Andrea, para que existe también en relación a los dueños de las plataformas digitales con estos mecanismos. ¿Cuáles son las medidas que toman las redes contra la violencia en todo tipo de mujeres? Y después para el grupo, para quien quiera retomarla, sería cómo se ha instaurado la igualdad sustantiva en México y qué obstáculos enfrenta. Creo que de obstáculos fueron muchos los que se hablaron, pero bueno, si alguien quiere contestar esta última pregunta, les pasaré después la palabra. Adelante, Viri. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, Fátima, por tu pregunta. Bueno, ante el hecho histórico de la refundación del orden, como ya nos platicaba nuestro compañero Ricardo, pienso que justo la categoría cuerpos territorios son un campo de política, en donde también son testimonios y memorias del tiempo y por tanto también se encuentran en disputa, ¿no? Desde digamos, estas acciones que hacen de despojo, de apropiación desde una ideología económica y también fundada en el neoliberalismo, la categoría cuerpo-territorio se convierte también entonces en una categoría que permite situar las vivencias y por tanto devela los retos que tienen los mecanismos internacionales al momento de entender los derechos humanos, que estos pues siempre deben dialogar desde los referentes vivenciales de los cuerpos territorios en donde se viven. Yo siempre pongo el ejemplo, porque lo escuché tal cual, de un espacio comunitario en donde dicen, bueno, sí, todas tenemos el derecho, por ejemplo, al acceso al agua, pero no queremos el agua entubada, queremos mantener nuestros ríos sanos, nuestros territorios libres de minería y de extractivismo. Entonces, estas categorías, el cuerpo, traer el cuerpo y los territorios al análisis de los derechos, internacionales se vuelven un referente importante de disputa y también de creación de lenguajes, ¿no? O sea, cómo hacer que hable el territorio, el cuerpo saqueado, pero también el cuerpo reinventado, el territorio reinventado desde horizontes de autonomía, de dignidad y sobre todo de justicia social. Entonces, regresar nuestros análisis a estos dos principios vivenciales me parece pueden ser claves para el desarrollo y desenvolvimiento también de los derechos apegados a una justicia social. Bueno, eso es lo que te comparto también por el tiempo y gracias también por la pregunta. Muchas gracias, Viri. Andrea. Hola, muchas gracias por las preguntas. A grosso modo, creo que es importante que entendamos, no solo como estudiantes de posgrado, sino como usuarios de estas plataformas, cómo es que funcionan. Las plataformas son programadas, están bajo el funcionamiento de algoritmos. Estos algoritmos van a determinar qué tipo de contenidos son los que vamos a ver, ¿no? Y esto cómo lo hacen a través de los likes, de los comentarios que damos, de cómo vamos también nosotros interactuando con el contenido que seguimos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no solo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tengan vistas, sino en general cualquier causa que defiendan las organizaciones civiles y las colectivas feministas, interactuar con sus perfiles, darles like a sus publicaciones, compartirlas en nuestras historias, compartirlas con nuestros amigos, para que también el algoritmo empiece a entender que este contenido nos importa y que también estas causas son las que merecen visibilidad. Empezar también a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué me sale de repente más publicidad acerca de algunos productos y por qué hay ocasiones en donde no veo contenido colectivas a las que sigo? No es de agrado
gratis, no es fortuito. Las plataformas están diseñadas para promocionar productos, para vender. Y entonces las organizaciones civiles se enfrentan a este reto, ¿no? ¿Cómo es que voy a compartir mi contenido si mi objetivo no es vender, no es buscar esta publicidad, ¿no? Quiero hablar acerca de la defensa de territorios, del aborto, de la violencia contra las mujeres, los derechos de las infancias. Es importante cuestionarnos también qué contenido es el que consumimos en estas plataformas. Igualmente, como usuarios, tenemos que exigir no solamente a las plataformas, también a nuestros gobiernos que regulen estos medios, ¿no? Más allá de la libertad de expresión, es importante entender que estos medios también son espacios en donde se difunden contenidos violentos para las mujeres. Entonces tenemos que exigir que exista una regulación donde se entienda qué es la violencia contra las mujeres, qué implica, no en cuestión solamente del aborto, sino también estos contenidos que a veces son de carácter misógino, también como usuarias cuando recibimos comentarios violentos o cuando de repente nos empiezan a acosar en estos medios, es importante que también nosotros alcemos la voz. Y bueno, en cuestión de esto, igual por el tiempo, solamente creo que vale la pena preguntarnos si los dueños de estas plataformas también, cuáles son sus intereses, ¿no? O sea, vemos que el dueño de X es Elon Musk y ya sabemos cuál es esta postura, ¿no? Entonces, ¿de verdad queremos estar en estos espacios? ¿Por qué queremos estar en estos espacios? Y ocuparlos también como medios de resistencias. Esto es muy importante porque si los espacios están ahí, pues hay que apropiárnoslos y hay que defender nuestros derechos. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. Le paso la palabra a Ricardo también para que conteste por qué se han vuelto virales estos discursos antiderechos de las mujeres a pesar de los avances que han conocido en el marco normativo y qué es posible hacer para tratar de erradicarlos. De Fernando Reyes. Ujú. Claro, doctora. Bueno, sobre la normatividad, ahí es un tema un poco escabroso porque el derecho al Internet, por ejemplo, el acceso al Internet es un derecho humano considerado a nivel internacional. Entonces, la regulación sobre el Internet es algo que todavía está muy complejo de poder ir desarrollando. Sí hay algunos avances, por ejemplo, en el pleno de pues a nivel europeo, la Unión Europea se ha visto la posibilidad de poder lograr generar estos mecanismos para que no se pueda replicar estos discursos de odios. Ahora, ¿por qué se reproducen? Pues bueno, porque hay una serie de hombres jóvenes a nivel mundial, porque es una tendencia mundial, que replican estos movimientos o discursos antiderechos de las mujeres al poder visualizarse o verse reflejados en lo que otros creadores de contenido, en este caso, pues van generando sobre esto, ¿no? Es por eso que esta situación se sigue reproduciendo de una manera tan grande y tan peligrosa. Pero bueno, la compañera igual Andrea comentó un poquito sobre esta, pues, o posibilidad de resistencia en estos propios medios digitales, porque al final de cuentas, a partir de estos medios se genera política. ¿Qué más claro que lo que pasa con Elon Musk, este dueño de X, que está tan cercano, incluso tiene un puesto gubernamental en el gobierno de Estados Unidos sobre gestión administrativa, y que pues realmente es algo increíble, ¿no? Que una persona así tenga tanto poder mediático y tanto poder de influencia. Por ahí, doctora, no sé si también pueda responder la pregunta sobre la paridad sustantiva, creo que me pareció que era. Está muteada, doctora, no la alcancé a escuchar. ¿Sí? Adelante, por favor, brevemente. Ujú. Claro que sí, doctora. En el caso de México, creo que a nivel político es la evidencia más clara de que la paridad se ha intentado pues asentar en esta situación de que se logró un congreso paritario, que es algo que la compañera Carmen investiga justamente, y que bueno, hay una primer mujer presidenta en la historia de este país, ¿no? Que bueno, que a su vez, es decir, de manera un poco reflexiva, que una mujer llegue a la presidencia no quiere decir que sea una mujer feminista o que tenga políticas feministas, pero en términos de representación, por ejemplo, las niñas que algún día quieran convertirse en presidenta o participar de puestos de toma de poder, pues es algo bastante valioso y poderoso, ¿no? Que haya una primera mujer presidenta en nuestro país. Y creo que el aspecto más complicado, como lo comenté en mi participación, en esta brecha de desigualdad de 300 años, que ese era el dato que el secretario de las Naciones Unidas había expresado el año anterior, pues es algo complejo, sobre todo en el acceso a recursos, ¿no? El acceso a un ingreso económico paritario.
sigue siendo un problema bastante importante. Gracias, doctora. Muchas gracias. Voy a hacer 3 preguntas muy breves porque nos quedan pocos minutos, pero le preguntan a Eduardo, ¿sí? ¿Cómo se ha traducido las herramientas después de considerar la violencia de género una violación? ¿Cuáles han sido las herramientas más eficaces? A Mercedes les preguntan cómo se aplica y cómo me puedo formar desde la cultura de la paz y los derechos humanos. Y para culminar, le diríamos a Carmen y pregunta que efectivamente cómo podemos identificar avances en la igualdad sustantiva. Creo que los dijo, pero vale la pena que se vuelvan a señalar, cuando menos en un ámbito que es la participación política. Muy brevemente, Eduardo, por favor. Eh, Buenas tardes, buenos días. Pues las herramientas más eficientes yo creo que actualmente han sido las modificaciones legales. Creo que la inclusión de la perspectiva de género desde que la impulsó el ministro en retiro, Saldívar, ha sido fundamental. Cada día vemos a más jueces y juezas aplicándolo. Y esto es importante porque desde 1993 ya se había instado al Estado mexicano a introducir la perspectiva de género, y las modificaciones legales a nivel federal y posteriormente estatal para proteger a la mujer creo que han ido en avance, son positivas y han dado buenos resultados, pero falta mucho. No se puede cantar victoria, como ya lo mencionaron las compañeras y compañeros. Los derechos también pueden ser vulnerados y se pueden perder derechos. Gracias. Muy bien, Meche. Estaba muteada, perdón. ¿Dónde se puede formar? Yo creo que, bueno, primero hay que conocer como el concepto, ¿no? El concepto nace por la UNESCO, la cultura de la paz. Y bueno, hay distintas observaciones, hay distintos lugares donde se puede obtener esta información, como las Naciones Unidas, la UNESCO. Y bueno, yo desde mi perspectiva y desde esta postura, yo tengo que la herramienta fundamental es la educación inclusiva, ¿no? Porque sin duda tener estas culturas, estas políticas y sobre todo estas prácticas son fundamentales para poder lograr una integración de todas y todos. Y no solamente estoy hablando de cuestiones de, por ejemplo, un solo grupo, por ejemplo, las personas con discapacidad, sino un todo. ¿Qué pasa con las personas indígenas? ¿Qué pasa con las personas, no sé, cuya primera lengua no es el español? ¿O qué pasa con aquellas personas que son migrantes? Sino es un todo, incluso con la regularidad. Entonces, yo tomo a la educación inclusiva como una herramienta fundamental para construir esta cultura de la paz y pues eliminar estas violencias que existen. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Todo un tema, pero todo un aprendizaje a desarrollar. Carmen, por favor. Gracias, doctora. Y gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo podemos identificar estos avances en la igualdad sustantiva? Yo lo comentaba, no simulación, que las mujeres que lleguen a los cargos de elección o a los puestos realmente sean quienes tomen las decisiones, que no tengan presión, porque, por ejemplo, la violencia política no solamente se da cuando quieren obtener una candidatura, cuando están en una campaña, en el ejercicio del cargo hay muchísima violencia política, ¿sí? Porque por estereotipos, si toma alguna decisión que va en contra de los intereses generalmente de esta estructura patriarcal, se le denomina que lo está haciendo porque la mandaron, porque le dijeron, porque hicieron. Se le niega un reconocimiento a su poder de decisión, a su poder de entendimiento y de expresión. Entonces, por supuesto, evitar todas estas acciones en contra de las mujeres, la no discriminación, obviamente que realmente tomen las decisiones que en la reforma que se acaba de aprobar en el año pasado con la igualdad sustantiva en la legislación, no se queda en la legislación, sino que transite a este mundo real donde las mujeres nos sintamos libres de violencia, sin discriminación y reconocidas por lo que somos capaces. Recordemos, no somos intrusas en un mundo de hombres, tenemos los derechos suficientes para participar en este mundo. Muchas gracias. Pues bien, con esto damos por terminada esta conferencia. Les voy a pedir que pongan todas sus ventanas para que aparezca todo el grupo, también a Azucena y a Fernando. En este sentido, les agradecemos mucho, Eduardo,
que podamos despedirnos así, todos y todas. Ha sido excelente, me siento una orgullosa profesora de esta asignatura y este grupo pues rebasó las expectativas, lo prepararon excelente. Les mandamos un fuerte abrazo virtual y agradecemos al programa de posgrado su apoyo en esta videoconferencia y con esto damos por concluida la sesión. Esperamos un momento.